y para ello pretendemos hacer una introducción y un resumen de lo que comprende la estadística y cómo se utiliza la estadística en el laboratorio de física. Empecemos por definir para qué nos sirve la estadística. ¿Qué es la estadística? Es una herramienta importante que se debe utilizar primero para obtener datos. Seguidamente tendría que encargarse de organizar los datos para sintetizar para describir e interpretar. Es decir, que la estadística como tal nos brinda las herramientas para poder acopiar la información y que ésta sea obtenida de una fuente confiable, que se organice esa información o esos datos tomados, que se los pueda sintetizar, que se los pueda describir en un resumen y que luego se los pueda inferir e interpretar sus resultados. Cuando uno examina los elementos que tienen iguales características a ese conjunto de elementos de este universo, se conoce como población. Pero no siempre se puede acceder a la información de toda la población. Por eso es que a veces se requiere tomar parte de la población escogiendo una muestra. La muestra entonces se podría decir que es una población pequeña que debe reflejar lo más fielmente posible a la población, escogiendo en la medida de lo posible que estos elementos que constituyen a la muestra recojan las características de la población. En una población, si se pudiera conocer su información, se tienen valores o parámetros conocidos. Es decir, con certeza, esos parámetros estarían dando la información confiable de características como, por ejemplo, la media de una población. Pero lo que podemos obtener a partir de una muestra es una estimación de ese parámetro. Entonces, hay que reconocer que este estimador no es otra cosa que una información que trata de aproximarse al parámetro, de estimar el parámetro de la población. Por lo tanto, cuando nosotros estamos recogiendo una información, realizando una medición o tomando una observación, en lo posible intentamos estimar esos parámetros. Bien, entonces, la información o datos que se tomen y se registren en estadística reciben el nombre de variables y atributos. Las variables tienen relación con las características cuantitativas que se identifiquen a esta información y los atributos a las características cualitativas. Dentro de las variables se distinguen las variables que son discretas y las variables que son continuas. Por ejemplo, si midiéramos el tiempo de caída de un cuerpo, este tipo de variables, que es una variable de tipo cuantitativa, es una variable continua. Bien, entonces, ¿cómo es que pretendemos organizar los datos? Los datos, valores o mediciones que se registren, se los acopia, se los mide
y se los registra. Por ejemplo, veamos aquí en esta tabla, hemos registrado 30 mediciones del nivel de calcio de 30 individuos. Entonces, hemos registrado esa información, digamos, están los datos registrados de cada una de las personas a las cuales se le midió el nivel de calcio en su sangre, pero hay que organizar esta información. Entonces, lo que se debe hacer primero es organizar los valores desde un valor menor hacia un valor mayor, habiendo identificado entonces, por ejemplo, la cantidad menor, 8.4, y se registra en lo que vamos a denominar tabla de frecuencia. Y colocamos entonces en la columna la variable X, que representa el nivel de calcio de la sangre de un individuo, y en la columna derecha el número de veces que se repite, y solo un individuo muestra un nivel de calcio de 8.4. A continuación entonces estaría el siguiente punto, 8.5, que sería este, y colocamos cuántas veces se repite. Como solamente detectamos uno, luego 8.6, también está una sola vez, colocamos 1, 8.7, detectamos 1 y detectamos 2, no hay más, y colocamos la frecuencia, el número de veces que se repite ese dato, y etcétera. Entonces comenzamos a generar esta tabla en donde colocamos la frecuencia en la columna derecha y el valor de la variable. Entonces, esta tabla de frecuencia nos puede permitir a identificar, por ejemplo, cuál es el dato que más se repite. Entonces, el dato que más se repite, vemos el de más alta frecuencia, está el 1, el 2, 1, detectamos aquí 3, el 9.4 tiene 3 y el 9.8 tiene 3. Entonces, hay unos indicadores o unas medidas de tendencia central. En estadística, estas medidas de tendencia central, como por ejemplo la moda, en estos 30 datos resultó ser 9.2, 9.4 y 9.8. Entonces, esta distribución presentaría entonces una distribución multimodal, es decir, hay 3 valores que tienen la más alta frecuencia, 3. Y de estos entonces hay que señalar que estas medidas de tendencia central como moda, los valores que más se repiten, son estos 3 anotados aquí. Pero otra medida de tendencia central es la mediana, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la moda como una primera medida de tendencia central. Una segunda medida de tendencia central es la mediana, y esta define entonces el valor que divide a la lista de mediciones en 2. Entonces, como observamos aquí, que el número de observaciones o el número de mediciones tomadas fueron a 30 personas, entonces sin duda si sumamos esta columna de frecuencia, esto debe totalizar 30. Entonces, la lista se dividiría en 2 partes, ¿no? Del 1 al 15 y del 16 al 30. Entonces, la posición del valor que ocupa X para la posición 15 más el valor que ocupa X en la posición 16 dividido para 2 sería el valor de la mediana. Entonces notemos cuál es el valor que ocupa la posición 15 del dato. Entonces van aquí 2, va 3, 5, 7, 8, 9, 10, más 3,
13, 14, 14 y justamente el valor 9.4 que contiene 3 veces recoge el dato 15 y 16. Por lo tanto, entonces, esto sería como 9.4 más 9.4 partido por 2. Entonces, 9.4 corresponde al valor de la mediana. Repito, el valor de la mediana es aquel valor que divide la lista, ¿no?, que en este caso tiene 30 datos, en 2 a la lista. Entonces sería el dato 15 y el dato 16 que está contenido justo en el valor de 9.4 que contiene 3 como valor de frecuencia. Pero la medida de tendencia central más habitual, la más común, la más frecuente, la de uso más frecuente, se conoce como la media aritmética. Entonces, la media aritmética, que la vamos a representar por el texto de la variable x, la media aritmética estaría definida entonces como la suma de todas las observaciones realizadas desde 1 hasta n partido para n. Entonces, ese sería el valor de la media aritmética. Lo que tocaría entonces es coger todos los valores medidos, los 30 valores, sumarlos y dividirlos para 30 en este caso. Entonces, esa operación daría el valor de la media aritmética. Bien, entonces, el valor de la media aritmética de este conjunto de 30 observaciones resulta ser 9.3. Entonces, comparemos estas 3 medidas de tendencia central: 9.3 la media aritmética, 9.4 como valor de mediana y como valores de moda 9.2, 9.4 y 9.8. Entonces, todo depende de para qué se necesite esta medida de tendencia central. Es decir, una de las más comunes, el uso más común es la medida de la media aritmética como una medida de tendencia central, que significa que alrededor de este valor se pueden distribuir todas las otras observaciones. Otra forma de poder también presentar la información o los datos es lo que se conoce como diagrama de caja. Este diagrama de caja se representa mediante una figura, un esquema, en el cual, digamos, si esta representa el 100% de los datos distribuidos en esta caja, el primer cuartil corresponde a una distribución de los datos que contenga el 25% de la información, en este caso del ejercicio nuestro de los 30 datos. El segundo cuartil el tercer cuartil y el último cuartil. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 30 datos, sin duda, el valor de la mediana, corresponderá justamente a la mitad de la caja. Es decir, este punto corresponderá a 9.4. Es decir, el valor de la mediana es justamente la frontera entre el segundo y el tercer cuartil.